Bienvenidos a Aprender con Sentido, un podcast donde abordamos los desafíos del aprendizaje desde una mirada psicopedagógica crítica, situada y humana. Soy Cintia Roldán, psicopedagoga, y en este episodio nos proponemos a reflexionar sobre una inquietud muy actual y frecuente en las escuelas. ¿Qué sucede cuando, a pesar de incluir recursos tecnológicos y estrategias creativas, los estudiantes no se motivan? ¿Qué hay detrás de esa aparente apatía? Hoy analizaremos esta situación a la luz de los aportes trabajados en la materia, aprender en entornos diversos, con la convicción de que el aprendizaje no puede pensarse de una forma simplificada, sino como una experiencia compleja, cultural, subjetiva y compartida. Soy profe de lengua en una secundaria. Intento usar videos, redes sociales, memes, pero los estudiantes no se enganchan. Se los ve desconectados, desganados. ¿Estoy fallando yo? ¿Cómo puedo motivarlos de verdad? A partir de esta demanda nos permite visibilizar una tensión muy común, el esfuerzo docente frente a un estudiante que no siempre responde como se espera. Más allá de una respuesta rápida o técnica, es clave habilitar preguntas que nos corran de la solución inmediata. ¿Qué lugar ocupa el aprendizaje en la vida de estos jóvenes? ¿Qué vínculos establecen con el conocimiento en la escuela y fuera de ella? ¿Cómo entendemos la motivación? La psicopedagogía tiene un rol clave en acompañar a los docentes a problematizar estas preguntas, sin caer en la culpabilización individual ni en las soluciones mágicas. La motivación y la complejidad del aprendizaje. Pozo nos recuerda que aprender no es simplemente responder a estímulos o cumplir tareas. Implica procesos activos de construcción, donde los sujetos articulan saberes previos, emociones, sentidos y contextos. Por eso, no podemos hablar de falta de motivación como si fuera un problema aislado del entorno. En esta misma línea, Pozo amplía su análisis diferenciando modelos explicativos del aprendizaje. El modelo socialista concibe el aprendizaje como la repetición de asociaciones entre estímulos y respuestas, útil para aprendizaje mecánico, pero limitado para construir sentido. En contraposición, el modelo contributista plantea que el sujeto aprende al reorganizar activamente sus conocimientos previos, lo que implica comprender, reflexionar y transformar. Asimismo, distingue entre el aprendizaje explícito, conscientes, intencionados y planificados, e implícitos que ocurren sin intención deliberada, muchas veces desde la experiencia cotidiana o en entornos digitales. Reconocer estas formas de aprender nos permiten ampliar nuestra mirada sobre los procesos educativos y las fuentes de desmotivación. Esta comprensión del aprendizaje como una construcción activa y situada se entrelaza con la mirada de Bollino, quien propone pensar el aprendizaje desde la complejidad. Cada estudiante llega con una historia, una identidad, un vínculo singular con el saber. Así, la desmotivación puede ser una manifestación de múltiples factores: desigualdades sociales, desvalorización escolar, emociones silenciadas o falta de sentido en las propuestas. Adoptar esta mirada compleja implica salir del paradigma del déficit que busca arreglar al estudiante para pasar a un paradigma del acompañamiento, que construya puentes entre lo escolar y lo subjetivo. El desafío está en reconocer que aprender es una vivencia cargada de afecto, tensión, resistencia y posibilidad. Tecnología, subjetividad y cultura digital. En tiempos de redes sociales y pantallas activas, se suele pensar que incluir tecnologías es clave garantía del interés. Sin embargo, como afirma Dussel, la clave no está en usar tecnología, sino en revisar las prácticas pedagógicas que le dan sentido. No se trata de adaptar el aula a TikTok, sino de preguntarnos para qué usamos tecnología, qué tipo de vínculo promueve, quién produce el contenido y con qué intencionalidad. Diego plantea que la tecnología no solo transforma la forma en que nos comunicamos, sino también cómo pensamos, sentimos y nos identificamos. Por su parte, Bilinkis y Sigman nos invitan a pensar cómo los algoritmos condicionan nuestras elecciones y deseos, moldean incluso el modo en que aprendemos. La psicopedagogía puede colaborar ayudando a docentes y estudiantes a decodificar estos entornos, resignificando la tecnología no como adorno, sino como una herramienta para aprender con sentido. Metacognición, un camino hacia el sentido. Oces sostiene que aprender a aprender es clave en un mundo donde la información abunda, pero el sentido escasea. La metacognición, esa capacidad de pensar sobre el propio aprendizaje, permite a los estudiantes planificar, monitorear y evaluar sus procesos. No se trata solo de saber qué hacer, sino de entender por qué, para qué y cómo hacerlo.
Cuando los jóvenes pueden reflexionar sobre cómo aprenden, desarrollan su autonomía, capacidad crítica y apropiación de los saberes. Desde la psicopedagogía tenemos el rol de generar espacios donde se valoren estas habilidades, muchas veces invisibilizadas por una lógica de resultados inmediatos. Además, fomentar la metacognición es invitar a una experiencia de aprendizaje más profunda, que no se limita a pasar de año, sino a comprenderse en proceso. Aprendizaje en comunidad y contextos diversos. El aprendizaje no sucede solo en el aula. Como afirma Burrus, es ubicuo. Ocurre en redes sociales, en la familia, en el barrio, en comunidades virtuales. Esto exige pensar en entornos educativos que valoren el conocimiento que los estudiantes construyen fuera de la escuela. Rogoff propone 3 planos: la apropiación participativa, cuando se aprende al hacer, la participación guiada, cuando otros acompañan en ese proceso, y el aprendizaje situado, que reconoce el contexto como parte del aprendizaje. Martín resalta la importancia de las comunidades de aprendizaje como espacios horizontales, donde el conocimiento se construye colectivamente. Si los estudiantes se sienten parte, si pueden ver su huella en lo que se produce, la motivación no es impuesta, sino procedente. Desde nuestro rol podemos propiciar estas comunidades dentro y fuera de la escuela, trabajando con equipos docentes, con familias, con redes comunitarias que acompañen el deseo de aprender. En conclusión, no hay una receta mágica para motivar, y quizás ahí está el desafío más humano del trabajo educativo. Desde la psicopedagogía acompañamos procesos, sostenemos preguntas, habilitamos espacios de reflexión y búsqueda. No se trata de enseñar mejor en términos técnicos, sino de generar condiciones para que el aprendizaje cobre sentido. Como dice Bollino, aprender es una oportunidad para transformar lo que somos y lo que compartimos. En este episodio intentamos recuperar esa idea, que detrás de la desmotivación puede haber una puerta a nuevas formas de encuentro, escucha y transformación. Esto fue Aprender con Sentido. Gracias por acompañarme y nos vemos hasta la próxima.